Hola, ¿cómo están? Muy buen día. Gracias por acudir a este recurso que vamos a emplear precisamente para dar la clase de la semana 7, porque es el comienzo de unidad. Si yo me detengo y no les doy esta clase y no les grabo, aunque sea un material, sí nos vamos a extender muchísimo más en el encuentro número 8 y no quiero que esto pase porque si no se van a saturar de bastante información. Lo que vamos a ver el día de hoy es el inicio de la unidad 3, que lleva por título Comunicación Efectiva, una de las áreas que más me gusta impartir, porque aparte, bueno, pues lógicamente es mi área, y vamos a hablar de los temas comunicación oral y comunicación escrita, partiendo primero de la comunicación escrita porque venimos del formato APA. Entonces, bueno, hoy lo que vamos a realizar es el inicio de la semana 7, el inicio de la unidad, y bueno, el objetivo es expresar abiertamente sus ideas de manera asertiva, de manera formal, ya sea escrita u oral, para que se puedan comunicar con las personas que se relacionan en el entorno universitario. Hoy vamos a ver la comunicación escrita en un PDF que su plataforma les proporciona, donde vamos a distinguir los textos formales, los textos informales, los textos digitales, su introducción, desarrollo y conclusión, cómo es que se abordan, ya que en los trabajos que recibí en el transcurso de la semana pasada, la actividad número 2, vi que se les dificultó bastante cómo iniciar un texto, es decir, cómo redactar una introducción. Algunos sí, lógicamente vi que fueron ayudados a través de la inteligencia artificial, pero sí es de vital importancia que nosotros realicemos nuestras propias introducciones, porque en ocasiones en los textos formales o informales vamos a tener que solicitar permisos, dejar recados, tal vez solicitar firmas para alguna situación que requiramos en nuestro trabajo y también en las cuestiones académicas, y a veces le falta ese toque humano a la redacción, aunque lógicamente la inteligencia artificial sí nos puede ayudar a redactar un texto como nosotros queremos. Debemos aplicarle también nuestra sintaxis y nuestra forma de integrar un texto. Pues vamos a iniciar entonces, voy a dejar de compartir esta, ya que también tengo un tema de juventudes que se va a relacionar. Juventudes se aplicó bastante y en esta semana 7 también habla de la redacción y la lectura. Entonces ya de último, vamos a ver muy rápidamente otra vez lo que vimos en encuentros pasados, que tiene que ver con cómo leer de manera efectiva. Lo que te voy a compartir a continuación va a ser el documento que tenemos en plataforma. Este documento también es analizado por otra maestra en otro video que está en plataforma. Tú en esta semana 7 vas a encontrar este documento PDF de 8 páginas, un video de apoyo realizado por otra docente de la Academia de Comunicación. Vas a encontrar un quiz, ajá, y bueno, de manera personal les voy a dar el tema de juventudes. Esta semana no hay entrega de trabajo, pero se tienen que ir preparando a esto que estoy realizando yo a través de esta grabación. Van a tener que grabar un video. Todavía no nos vamos a adelantar, esto lo vamos a ver ya en clase presencial porque tiene que ver con la comunicación oral, cómo te debes de parar, cómo debes de mover las manos, cómo debes soltarte. Yo posiblemente debía haber grabado esto de pie, del torso hacia arriba, como tú lo tuvieras que realizar, pero bueno, lo estoy haciendo de esta manera porque es mucho el material y no quiero que te aturdas también con el movimiento de mi cuerpo, sino que prestes atención a lo que te estoy presentando en la pantalla. La comunicación escrita es muy importante en todos los ámbitos. Te están hablando aquí en este documento que es en el ámbito docente y académico, porque tus trabajos van a dar mucho de qué hablar de ti como persona. Hay quienes de verdad, muy bonitos sus trabajos, redactaron eficientemente, no les falló absolutamente nada, pero también hubo quienes no pueden introducir. Y algo muy básico, ni siquiera ponen en letra mayúscula la primera palabra que inicia en el párrafo y no justifican el texto. Ahorita vamos a ver un texto el cual lo vamos a maquillar, ¿ok? Para que puedan ver cómo se debe de integrar de verdad un texto y cómo realizar las referencias dentro del texto, y al final cómo se jala de manera automática la bibliografía y las referencias bibliográficas. Muy bien, vamos a hablar de textos digitales y textos académicos. La estructura prácticamente de ambos es la misma.
introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Ajá. El ensayo, como su nombre lo indica, es parafrasear temas que tú ya dominas, que has investigado, que te apasionan, que conoces muy, muy bien, pero que no vinieron por arte de magia a tu conocimiento, sino que tú, descubriendo ciertos autores y ciertas bibliografías confiables, has tenido ya un conocimiento bastante amplio, bastante vasto para conformar un documento en donde tú vayas dando tu opinión y también se vaya vaciando información de tus fuentes o referencias confiables, ¿ok? En el ensayo se analiza, se argumenta, se ofrece una opinión. Yo ya te había platicado que yo esta materia de ensayo la doy en un semestre y es que se puede ensayar de todo. Tú puedes ensayar de un libro, de un artículo en una revista, tú puedes ensayar de un tema en general, partiendo de una película, otra investigación, otro libro que habla acerca, o sea, se puede hacer un ensayo y comprender. El ensayo más grande de tu vida es la tesis. Ajá. Se conforma porque es muy crítico, es subjetivo, pero también bastante argumentativo. Tienes que jalar y jalar y jalar recursos. La característica que tiene un ensayo es sostener una hipótesis, sostener una idea fundamentada en fuentes confiables, no únicamente hablar por hablar, sino sostenerlo. Te voy a platicar de un ensayo, no lo tengo a la mano, lo tengo en otros archivos, de una alumna en esta materia de ensayo que este título, muy atractivo, por cierto, me jaló bastante la atención y se llamaba Ave María. Ella hablaba primordialmente de cómo la Virgen de Guadalupe aparece en aquellos tiempos después de que llegaran los españoles, cómo llega a ser un vínculo entre la Iglesia Católica para evangelizar a los indios de este pueblo mexicano, para poder acercarlos y poder evangelizarlos. Ella en este ensayo toma muchas ideas de escritos que tienen que ver primordialmente de aquellos entonces, cómo estaba la sociedad. Encontró textos y manuscritos para poder sostener la hipótesis de que la imagen de la Virgen de Guadalupe, que no cabe duda, probablemente existían milagros que si se le solicitan, ella los concede o los concedía en aquel entonces. Sí hubo un punto en que ella le causó muchísima curiosidad investigar sobre el tema y se dio cuenta que es una creación española, se dio cuenta que se asimila mucho esta Virgen en los rasgos físicos a una virgen en España, nada más que aquí la tornan mestiza para que sea o fuera muy similar al tono de la piel de los indios en aquel entonces, de los indígenas aztecas y también de los lugares de Tenochtitlán. Y bueno, pues resulta que se empleó para eso. Para ensayar, imagínate, para ensayar esta parte de sostener esa idea de que es una creación meramente humana, ella se tuvo que documentar mucho y argumentar con mucho fundamento y versar durante todo el texto para hacer notar su punto de vista sobre una manipulación de la sociedad mexicana a raíz de la imagen de la Virgen. Entonces, más o menos así se torna un ensayo. Se puede ensayar de todo, incluso se puede hacer un ensayo de un ensayo, ajá, vertiendo tú tu opinión de cómo se ensaya acerca de un tema. Y bueno, pues eso lo vamos a ver mucho más adelante. Los reportes de investigación se pueden ver, se pueden analizar en documentos de investigaciones, en las revistas científicas. National Geographic tiene bastante documentación con respecto a esto. Hay una revista de mercadotecnia que se llama Web 2.0 y creo que ahora es 4.0. Todo esto
nos habla de cómo se van haciendo los reportes de investigación. Esto se hace muy formalmente en las escuelas que se dedican a hacer investigaciones profundas, escuelas de psicología, escuelas de salud, escuelas de enfermeros, de médicos. Se hace bastante el reporte de investigación, pero no cabe duda que ustedes siendo ingenieros y también licenciados, van a tener que llevar a cabo justamente esto. El reporte de investigación es donde se puede especificar los hallazgos con introducción, desarrollo, metodología, discusiones y conclusión, todo lo que se hizo para llegar a una conclusión final de una investigación. Los demás documentos que vemos aquí es posible que se parezcan mucho. La reseña crítica es mucho más profunda que el ensayo. Es una obra académica muy estructurada en el sentido crítico y conclusiones muy contundentes. La monografía es un compendio de mucha documentación sobre un tema bien fundamentado en muchas fuentes documentales, y la tesis, que ya mencionaba yo al inicio, es el más grande ensayo porque tienes que parafrasear de manera profunda, pero con una estructura y una metodología de rigor, que esta se lleva de la mano si tú te vas a titular por tesis con un curso en una plataforma. Cada semana se entrega un avance, te vamos dando el paso a paso y las instrucciones de cómo es lo que tienes que desarrollar, y los asesores de tesis nos damos a la tarea de irte corrigiendo y tú ir investigando sobre la marcha, ¿ok? Bueno, pues vamos a hablar de lo que se nos dificulta en un texto, ya sea en un texto académico digital o en un texto académico que se tenga que entregar o entregar un documento en Word o en PDF. Lo voy a hablar así a muy, muy, muy grandes rasgos, porque esto tú ya lo sabes desde la secundaria. Entonces, bueno, tengo muy poco tiempo para explicártelo, pero sí debe de quedar bastante claro que la parte más importante es la introducción. Primero nos ofrece por aquí un panorama que tus trabajos, todos tus trabajos académicos, por favor, deben de tener una presentación. Personalízala, utilízala, la de las plantillas que te ofrecen tus cursos. Si no la tienes, hazla, haz una presentación personal, en donde nunca te debe faltar el nombre de la institución, el título del trabajo, tu nombre completo, no como te gusta que te llaman, tu nombre completo, la carrera, la asignatura, tu número de matrícula. Por favor, por respeto, el nombre completo de tu docente y la fecha en que lo vas a entregar, ¿correcto? Ahora, la introducción de un documento es la puerta que se abre a que yo quiera verdaderamente leerte, a interesarme, a decir, esto que me está presentando, oye, qué bonito. ¿Qué tal lo que me está poniendo que va a tener precisamente este documento? Sí, voy a atender lo que me está diciendo en la introducción. La introducción es la parte principal donde vas a exponer de qué va a tratar el texto siguiente que se va a analizar. El lenguaje debe ser muy apropiado, preciso. En ocasiones tenemos duda de si hablar en primera persona, en tercera persona. ¿Cómo le hacemos? Es hablarle a la persona que te va a leer. Es decir, en el presente ensayo, en el siguiente trabajo, a continuación y para iniciar este texto, debe de ser de manera casi, casi impersonal. No le debes de hablar ni a la gente, ni a la masa, ni a las personas, ni incluso ni al docente. No, debes de hablarlo de manera general. Debe ser un lenguaje en donde debes aportarle imágenes mentales a quien te lee. Entonces, ¿cómo comenzar un texto? Muy importante, con mayúscula, ¿sí? Y precisamente empezar a hablar de manera concreta, de manera correcta a las personas que te van a empezar a leer. Muy bien. La introducción la podemos iniciar con muchas frases que nos dan la pauta para interesarnos a la lectura. Por medio del siguiente texto, expondré algunas ideas con respecto a la comunicación oral, la comunicación escrita y su utilidad en la vida práctica. No, yo ya resumí
¿no? Y ver la importancia y darle mucho realce a que es muy importante tu texto. Ahora, si va a ser mucho más largo y son ciertos puntos los que voy a tocar, puedo utilizar en la introducción palabras de enlace, en donde me puede decir perfectamente qué voy a encontrar al inicio, qué voy a encontrar posteriormente y con qué voy a concluir al final. Es decir, utilizar frases que tienen que hilar y que me van a dar a consecución y que luego en el desarrollo tengo que respetar el orden. Tú puedes iniciar tu texto más o menos escribiendo de la siguiente forma. En la, en la, en esta presentación nos vamos a dar cuenta cómo podemos venderle a la gente manipulando un poco la mente. Lo primero que te voy a contar es acerca de la programación neurolingüística. Un breve resumen de cómo nosotros podemos programar el subconsciente de los compradores. Como punto número 2, voy a analizar todo lo que tiene que ver con las grandes marcas que ya utilizan este sistema para lograr ventas efectivas. Y por último, te voy a dar una técnica infalible o, en tercer lugar, te voy a dar una técnica infalible para que tú puedas cerrar adecuadamente una venta en el medio. O sea, yo ya te estoy diciendo que es primero, segundo, tercero, primeramente de manera posterior o al final. Yo estoy utilizando frases que me van a dar esa consecución y que me va a decir qué y qué y qué voy a ver dentro del texto, ¿sí? Cuando son textos un poco más largos. Y si no, bueno, pues hacemos una introducción un poco más genérica. Ya en el desarrollo lo que se recomienda justamente es utilizar el lenguaje muy claro. Parafrasear, tú ya viste que es una paráfrasis, que es apropiarte del conocimiento de las fuentes confiables, pero citarles y darle el crédito al autor en donde sea preciso. De vez en cuando agarrar citas completas, ya sea cortas o largas, resumirlas y poder poner en evidencia y apropiar el conocimiento y poder manifestarlo dentro del texto. Y en la conclusión es recoger todo lo que se adquirió en el transcurso del texto. Debe de ser muy conciso. Se debe de abordar información, los aprendizajes que obtuviste y todo esto. No me voy a detener mucho porque a casi nadie le falló la cuestión del cuerpo, del desarrollo, ni de la conclusión, pero sí la introducción. Entonces, tal cual viene en tu documento, es introducir, es contextualizar y decirle a mi lector qué va a leer, qué se va a encontrar, establecer el propósito de la lectura, para qué lo tiene que saber, para qué se tiene que interesar en el trabajo que yo estoy elaborando. Debe ser breve, pero muy claro, y debe invitar a seguir leyendo, ¿sí? Posteriormente, en el desarrollo se tiene que respetar lo que yo dije en la introducción y en la conclusión se recogen todos los conocimientos. Ahora, aquí me dice que esto es para los textos académicos, pero ¿qué pasa? Bueno, ya posteriormente y después de las conclusiones se deben dejar las referencias y ahorita vamos a hacer el ejercicio práctico para que lo tomes en cuenta. Los anexos nos dice que son opcionales si vas a necesitar agregar tablas, imágenes para ilustrar. Hay que también saber dónde se ponen y no exagerar con los anexos, porque si no, no nos van a leer, sino únicamente se van a ir a las imágenes que yo estoy poniendo, ¿ok? Y bueno, pues dice, en los textos digitales, ¿qué debo de hacer? Prácticamente es lo mismo. Se refieren más que todo a los textos que se envían por correo electrónico, ¿ok? No un documento formal. Así que, por favor, aunque tu documento, tu tarea sea digital, no es un texto como tal digital, porque lo elaboraste en un Word o lo elaboraste en un PDF. Entonces, el saludo únicamente es en un correo electrónico, ¿sí? Conciso, directo, apropiado. Yo por lo general utilizo algo muy genérico que tiene que ver por medio de la presente, esperando que estés realizando tus actividades de manera puntual y te encuentres bien de salud. Me dirijo a ti
a solicitar lo siguiente y nos vamos precisamente al grano. Se dice que en los documentos digitales, ¿sí? Las personas no tienen mucho tiempo. Por eso, el ejemplo que te marca tu documento, que está aquí en la página 5, mira qué corto es un texto digital. Debes saludar fácil, rápido, conciso, ir directamente al grano, concluir, solicitar de la manera más atenta y despedirte de manera cordial. Entonces, sí es bueno, por favor, que puedas analizar este documento de manera muy, muy formal, de manera muy, muy concreta, para que te lo puedas, para que puedas saber qué importante es escribir adecuadamente. Te hablan de las reglas, se les llaman las reglas de netiqueta o netiqueta para la redacción digital, que cuando estás en un chat, cuando estás en WhatsApp, cuando estás en un correo electrónico, cuando estás en Teams, cuando te encuentras en Zoom, cuando te encuentras en un lugar así tal cual digital, en donde se va a tener que proporcionar información rápida, lo primero es que los mensajes deben de ser muy claros, cortos y concisos. El lenguaje, nada de lenguaje ofensivo, ni abusivo, ni ambiguo, ni malintencionado. Debes mostrarte participativo, pero con turnos. No utilizar mayúscula porque ya sabemos que nos dicen que utilizar mayúscula es como si estuviéramos gritando o queriendo llamar la atención. Revisar perfectamente la ortografía. De esto nos habla mucho el tema de juventudes, que es revisar la ortografía, que el mensaje sea coherente, que ahorita vamos a ver en el ejercicio precisamente de cómo efectuar un texto que vamos a entregar, cómo lo tenemos que maquillar y cómo se debe de ver muy bonito para que lo puedas entregar, ¿ok? Las fuentes siempre hay que citarlas, ya sea la cita corta en el texto o bien la referencia o bibliografía al final del mismo. Hay que ser respetuoso, no ser discriminativo, no compartas archivos o enlaces, información si no te la han autorizado. Evitar mensajes innecesarios, masivos, correos no solicitados. Incluir, ya sabemos, la estructura. Saludo, introducción, desarrollo, conclusión, cierre o despedida. El saludo únicamente en los digitales, ¿ok? Y bueno, ya sabemos que el estilo para la redacción de las citas y referencias tiene que ver con evitar el plagio y debe ser de acuerdo al formato APA. Está muy sencillo, yo nada más lo estoy viendo por afuerita. Te invito a que leas este documento. Es el documento 3.1, está en plataforma, bastante sintetizado, te dice la importancia de escribir adecuadamente bien y sobre todo de reunir un documento para entregar que tenga todas las características de una buena redacción, de que estás prestando atención y esto da mucho de qué hablar. Si todavía tienes dudas de cómo redactar, de cómo iniciar un texto, de cómo proseguir, lo vamos a seguir viendo y con toda confianza me puedes escribir o bien ya nos vemos en clase presencial y hacemos una redacción más amplia. Apóyate, sí, de la inteligencia artificial, pero darle tu toque y sobre todo tu estilo de redacción. No hay como una propia persona redactar con su propio pensamiento, con sus propios argumentos, con su propio conocimiento que te ha costado trabajo sobre los temas que te apasionan o bien sobre los temas que se te están dando en la universidad, pero sobre todo interesarte. Hay muchos que vi, que revisé, que de verdad aplaudo sus trabajos porque se interesaron en el tema que eligieron muy buenas fuentes, supieron darle la credibilidad al autor y sobre todo organizar perfectamente sus ideas. En el próximo video vamos a ver ya el ejercicio práctico de APA para poder realizar la estructura, cómo citar en el texto, bien fácil, cómo se jala la bibliografía completa y no va a durar ni 10 minutos, entonces te invito a que le des clic al siguiente video que vamos a hablar acerca de la bibliografía y un poquito hacia grandes rasgos del tema de juventudes. Vamos, y ahorita los veo y los saludo
en el próximo video. Gracias.